Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Este primer domingo de septiembre en el que todavía tenemos la resaca vacacional y algunos todavía, si tenéis la segunda residencia muy cerquita, pues habréis escapado para seguir absorbiendo esos rayos de sol que siguen dándonos ese calorazo, aparte de lumínico también desde el hecho de que la electricidad está subiendo y madre mía cómo se están poniendo las cosas. Pero vamos a hablar de economía y vamos a hablar en esta nueva temporada en la que vamos a traer novedades interesantes e importantes. Lo que sí vamos a hacer es gente más o menos la de siempre, con alguna que otra incorporación, que ya se iniciaron la pasada temporada, como Luis Montoto y, y otras personas que irán acudiendo poco a poco a nuestro espacio. Pero no hay nada mejor que para empezar el camino demostrar cuál es la ruta y empezar con ella. Don Miguel Ángel Paniagua, subdirector de Café de Economía. Buenos días. ¿Qué aspecto más estupendo tiene después de unas merecidas vacaciones? Aunque todavía está resacoso, porque aquí el señor está de fiestas de una ciudad preciosa como es la ciudad de Palencia. Iníciese, por favor, con el editorial. Ayer acabamos las fiestas. Gracias, Eugenio. Buenos días a nuestros contertulios y a toda la audiencia. Estamos encantados de volver a nuestras tertulias y poderlas compartir con todos ustedes. Acabamos la temporada pasada con Juan Bravo y hablábamos de que los que lo conocemos tenemos puestas muchas nuestras esperanzas en él y que estamos tranquilos porque sabemos que lo hará bien. Desde Café de Economía le deseamos mucho ánimo y mucha suerte. Y debemos reiterarlo porque esto cada vez está peor. El único dato que se estaba comportando bien era el empleo y después de tener los peores datos en julio en muchos años, en unos días tendremos una caída del empleo importante en agosto. Y no somos agoreros, ya lo han adelantado algunos ministros del gobierno. Y el resto siguen empeorando también. La inflación, la subida del Euribor, la pérdida de poder adquisitivo y de riqueza de las familias, el cierre de muchos negocios en algunos sectores y la mayoría de las empresas haciendo malabarismos para poder aguantar. Por eso necesitamos que el proyecto que presente Juan Bravo y el Partido Popular sea ganador y sea potente para recuperar una economía y un país que va a salir muy tocado de los más de 5 años de gobierno del señor Sánchez. Un gobierno que va tomando medidas pensando solamente en un horizonte político y electoral, en vez de diseñar un plan para salvar la economía, las cuentas del Estado, a nuestras familias y a nuestras empresas. Y, por supuesto, ponerlo en marcha después. Lo que haría un buen gestor, que es lo que necesitamos. Y que es lo que nosotros planteamos en estos momentos de incertidumbre y crisis. Un proyecto esperanzador que ilusiona a la mayoría de los españoles y que con ese ánimo trabajen como lo hicieron en la salida de la anterior crisis, porque España tiene mucho potencial, solo necesita un pequeño empujón por parte de las administraciones públicas y eso lo van a tener. Por tanto, volvemos con realismo y esperanza a esta nueva temporada de Café de Economía. Muchas gracias. Gracias, don Miguel Ángel. Incidiendo un poco en parte del editorial de Café de Economía, hay un hecho que es muy divertido y relevante. A lo largo de los años de presidencia de Pedro Sánchez siempre ha iniciado el curso con un discurso ante el IBEX 35. Ahora dice que va a hacerlo con Ciudadanos. No sabemos si va a ser con el partido de Inés Arrimadas o con Ciudadanos de la Calle, pero madre mía cómo se están poniendo las cosas. Estimados amigos de Café de Economía, tenemos hoy con nosotros, por un lado, a Luis Gordillo, el responsable de Economía del Partido Popular del País Vasco, aunque todavía se encuentra pasando sus últimas horas de vacaciones por tierras malagueñas, su lugar de origen, y a don Víctor Píriz Maya, que ahí donde le ven recio, fuerte, potente, como ha terminado el verano y ha iniciado el curso político. El otro día en la Comisión de Transportes del Congreso le daba un buen repaso a la ministra de Transportes, a la señora Sánchez, a la que le preguntaban si era ministra de Transportes, y luego pues soltó un panegírico de un poema extremeño que la verdad que mereció la pena. Buenos días tanto a Víctor como a Luis y también a Miguel Ángel, y empecemos la tertulia hablando de cómo estábamos, cómo estamos y qué nos espera. A ver, que empiece el que quiera. Creo, Eugenio, que lo ha dicho perfectamente Miguel Ángel en el editorial. Yo creo que no se puede poner ni quitar una coma
Nunca al editorial de Miguel Ángel, pero hoy menos todavía. Yo creo que todos los puntos que ha tocado son tal cual. Y que lo anticipamos. Si esto fuera un programa de la tele en 55 pulgadas, Eugenio arriba pondría en exclusiva, porque lo dijimos ya nosotros en julio, antes de irnos de vacaciones. Oye, todo lo que está pasando, dijimos que iba a pasar. Y decíamos, no queremos ser agoreros, pero eso va a pasar. Y está pasando. Ahora cuando empiezan a hablar, hoy todos los diarios habrían con el incremento del coste, por ejemplo, escolar de los niños, que va a subir como 200, 300 euros por niño. Lo dijimos aquí en el mes de julio. Cuando dijimos lo de la hipoteca, ya se habla hasta de 1.400 euros al año por hipoteca, más de 100 euros al mes. Cuando hablamos aquí del coste de la luz, que se iba a disparar, es porque sabíamos el decreto que se había aprobado, el decreto del tope al gas, y sabíamos el impacto que iba a tener en los consumidores. Yo mismo enseñé en redes sociales mi factura, como de una factura habitual de 70, 80 euros, con un concepto que se llama tope precio de gas. Este mes se me ha ido a 140 euros la factura, con el mismo consumo exactamente. Una cosa... Pues yo pago más que usted. Claro. Yo he pagado de un mes en Almería, en Andalucía, que hay que poner aire acondicionado, he pagado 144 euros. Porque... Para una sola persona ya está bien, ¿eh? Bueno, eso es porque has jugado poco al golf y has estado mucho en casa. A lo que iba, creo que hay gente, y lo veíamos en redes sociales, que nos acusaba incluso de que éramos demasiado pesimistas, y en la última charla que tuvimos con Juan Bravo intentamos dejar claro que no, que lo que veíamos era lo que ve cualquier español, y ahora vienen por delante y hablaremos mucho estos meses de los presupuestos generales del Estado, y van a ser los presupuestos de la ruina. El único que está ganando con todo esto es el gobierno de Pedro Sánchez, que lleva recaudado más de 17.000, 18.000 millones más a esta altura que en el mismo periodo del año pasado. Bueno, pues es el único que está ganando con todo esto. El resto, españoles, empresas, hoy leía que están cerrando el 30% de las tiendas de ropa en nuestro país. Sector productivo, el ejemplo esta semana de Pamesa y la carta tan dura que ha hecho contra el gobierno y contra las medidas del gobierno, es que la calle está incendiada o se va a incendiar porque los españoles se están dando cuenta de la que se viene por delante. Y todo, y una tras otra, por la incapacidad de este gobierno de solucionar nada, que va a ritmo de tiritas, poniendo tiritas, pero no afrontando los problemas como son. Pues ahora bajo el IVA del gas, que dijo el PP hace 4 meses, pero porque me veo contra la espada y la pared, pero no porque crea en ello, no porque crea que las bajadas de impuestos en esta época de apoyo a los españoles, digamos, y a su bolsillo, pero en épocas normales en las que genera economía y genera economía productiva, pues no creen en ello. Entonces, bueno, pues seguiremos en lo mismo en el bucle hasta que haya elecciones el año que viene. Don Luis, de alguna manera el gobierno de Pedro Sánchez hoy dice una cosa, mañana otra, de repente se les ocurre una idea y cambia de opinión, como ocurrió a raíz de la propuesta presentada por Alberto Núñez Feijóo, en el sentido de que sería interesante bajar el impuesto del IVA con respecto al gas del 21 al 5%. Todos los ministros han estado dando de bofetadas a Núñez Feijóo durante semana y pico que se realizó esa propuesta, y resulta que el gobierno recaudó 1.700 millones de euros desde que Núñez Feijóo dio lugar a esa propuesta hasta el día del pasado jueves, en donde Pedro Sánchez anunció que iba a tomar esa decisión. ¿Qué pasa? ¿Que solo tenemos un gobierno que quiere recaudar y dejarnos a todos sin un duro? ¿Y qué posibilidades tenemos de cara a futuro si esto sigue así? Porque a mí me da miedo pensar qué va a ocurrir en la segunda quincena de septiembre en cuanto a la apertura de negocios después de vacaciones, en el tema de las industrias que ya están parando, grandes industrias como Michelin o como empresas automovilísticas están parando, empresas tan importantes del sector de aluminio como ArcelorMittal en el País Vasco y demás, cierran porque no tienen capacidad de pagar los recibos de la luz. ¿Qué nos puede esperar este próximo otoño-invierno, Luis? Pues hombre, yo creo que ya lo comentamos, como bien han dicho antes Víctor y Miguel Ángel, esto ya lo comentamos nosotros y simplemente nosotros lo único que hemos hecho ha sido interpretar los datos que tiene todo el mundo. A mí me parece que lo preocupante realmente de este gobierno es que no solo no sabe qué hacer, sino que tampoco sabe aceptar propuestas que se pueden hacer
en este caso que vienen de la oposición, del Partido Popular. La técnica que están utilizando es digamos, la propia que tiene este presidente del gobierno, que es minusvalorar al adversario, intentar ridiculizarlo cuando puede y además le están atacando también desde un punto de vista personal, ¿no? Al propio líder de la oposición. Y luego ya, cuando no tienen ya más remedio, porque es que las propuestas que se hacen son de cajón de madera de pino, pues al final las acaban asumiendo como propias. Yo creo que tenía un gran problema el presidente del gobierno al comienzo de este curso, en septiembre, por eso se fue a un medio de cabecera a anunciar allí que por lo visto no se lo había consultado a sus socios de gobierno la bajada importante del IVA. El gran problema ahora iba a ser la energía. Y la prensa ya de hecho estaba empezando a ver que el recibo de la luz se iba a complicar también con la vuelta al colegio de las familias, donde tienen que hacer unos gastos importantes. Entonces rápidamente ha intentado contrarrestarlo anunciando, a ver cómo se va implementando, hay que ver luego la letra pequeña, anunciando la bajada que ya había propuesto el Partido Popular, como ha dicho antes Víctor. Por 3 meses solamente, cuidado, hasta el 31 de diciembre nada más. Efectivamente, de momento esos meses. Y vamos a ver, porque yo de la letra pequeña de este gobierno no me fío, Miguel Ángel y Víctor lo saben, que cuando se hacen estos anuncios, luego ya te viene el decreto ley, porque este gobierno no sabe hacer otra cosa que no sea por decreto ley, y luego si no lo tomas todo, porque el decreto ley hay que tragárselo entero, pues luego encima te echan a ti la culpa de que no estás aportando nada, ¿no? Entonces hay que ver eso. En segundo lugar, se ha hecho una propuesta también importante, interesante, por parte de Núñez Feijóo, que es un cheque escolar. Una especie de cheque escolar, una especie de complemento para hacer frente ahora al gasto tan importante que viene. Pero sobre todo yo creo que aquí el problema de fondo es que tenemos un gobierno que es que no sabe lo que tiene que hacer. Tenemos una inflación que ahora además me hace gracia que ha anunciado que la inflación se modera levemente. A ver, la inflación ahora parece que la general se modera un poquito, pero muy poco, la subyacente ha subido. Pero eso es simplemente porque los ciudadanos nos movemos menos en agosto y consumimos menos energía, en este caso menos combustible. Es verdad que se hacen desplazamientos largos por temas de vacaciones, pero a diario digamos que te mueves menos. Eso ha hecho que baje un poquito, pero un poquito, porque la tendencia sigue siendo al alza. Pero este gobierno... Ha vuelto a subir el pasado jueves. Claro, exactamente, la subyacente. Gasolina. Bueno, la gasolina veremos a ver en qué queda. Entonces, yo el problema que veo sobre todo es que tenemos un gobierno que no sabe lo que hacer. Y luego ya con esto acabo, lo que tú preguntabas, que es muy interesante, oye, ¿y aquí qué vamos a hacer? ¿O qué tiene pensado este gobierno hacer? Pues mira, no está haciendo ni ni casi ningún gobierno, están haciéndolo las autonomías gobernadas por el PP, verdadera política económica, porque hay que distinguir política hacendística y política económica. Es decir, lo que están haciendo los socialistas y también el PNV en el País Vasco es lo fácil, que es seguir acumulando, con efecto de la inflación, están acumulando en las arcas, quitándole a los ciudadanos y a las empresas liquidez. ¿Eso para qué lo están haciendo? Para que cuando se produzca la corrección, como se dice en economía, o nos den el palo, como se suele decir en otros ámbitos, pues ahí tener una bolsa para sacar algunas medidas rápidas y decir como que se está haciendo algo. Pero lo que no se está haciendo es política económica, que es precisamente lo que nosotros venimos diciendo en este programa que hay que hacer, que es transformar la economía. Y ya lo último, para la siguiente ronda, a mí me preocupa mucho también la incapacidad que ha mostrado el gobierno para la ejecución de los fondos europeos. Que es que nos lo hemos enterado este verano, que es que están los fondos europeos sin gastar, pero no es que estén sin gastar, es que no hay capacidad de gastarlo. Y lo último resulta que es que no hay funcionarios para gastarlos. Fijaros, adelante. Dime. No, dime. No, te iba a decir que vamos a ver, con todo este panorama y ahora la ministra de Trabajo, porque quiere ser la niña guapa de las sonrisas del gobierno, resulta que se le ocurre decir que puede haber una subida salarial importante. ¿Qué pretende el gobierno? ¿Cerrar las empresas? ¿Cerrar el pequeño comercio? ¿Cerrar al autónomo? Porque dice que va a ser la mayor subida de la historia en cuanto al salario mínimo interprofesional. ¿Estamos para subir sueldos ahora mismo, a pesar de la inflación? Pues es que el tema es lo que estaba en el editorial, que el problema de este gobierno no es tanto que no sepa, que no sabe, porque está claro que las medidas que va implementando no solucionan los problemas, sino es que además yo creo que no quiere. Yo creo que ellos no están pensando en hacer un plan un poco que salve, primero que solucione el problema de la inflación y después que salve de la situación en la que muchas empresas y familias están
están sufriendo. Entonces, las medidas son puramente electoralistas, interés electoral. En este momento interesa esto electoralmente, lo digo, que interesa electoralmente el tema de la subida del salario mínimo interprofesional y una subida amplia, pues lo digo. Que interesa ponerse contra los empresarios y a favor de los sindicatos políticamente, pues lo digo. Y eso es a lo que están jugando. Tanto Yolanda, que lógicamente está empezando a crear un proyecto político y tiene que tener mucha acción política y mucho movimiento, porque lógicamente no tiene estructura y solamente se basa en su persona, y las elecciones generales queda un año y pocos meses para las próximas elecciones generales, pero también hay que recordar que tenemos elecciones autonómicas y municipales en mayo del año que viene y que los partidos están ya en plena campaña electoral. El problema es que un gobierno no debe estar en campaña electoral. No digo que no tome alguna medida un poco a favor de algunos colectivos que les pueda interesar políticamente, que bueno, es pasable, pero es que su política no puede basarse en unas elecciones o en una captación de votos para un partido. Eso no puede ser. Un gobierno tiene que ser responsable, como están haciendo la mayoría de las comunidades autónomas, que a pesar de que hay elecciones el año que viene, lo único que están tratando es de ayudar y salvar a la población y a las empresas de su comunidad. Hay algunos sectores, comentabais alguno antes, es que el sector agroalimentario es terrible, el sector ganadero es terrible. La situación en la que están cerrando, me parece que eran 5 diarias, 5 explotaciones ganaderas, que a mí me parece una verdadera Si tenían barbaridad. problema con el precio que les pagaban las lácteas por el litro de leche, que andaba alrededor de 30 céntimos, y en muchas ocasiones la leche acababa en la alcantarilla, ahora es imposible. Están destinando las vacas para la sobrevivencia a venderlas a carne, ¿no? Sí. Por eso lo que hablábamos de que el gobierno no quiere, pasa igual que como lo que comentaba Luis con el tema de los fondos europeos. Es que hemos visto estos días como había empresas que se retiran de los PERTE porque no tienen capacidad para incorporarse en las condiciones que ha puesto el gobierno para implantar esos PERTE, porque no se han hecho con la negociación y con el tratamiento que debe hacerse un proyecto de la importancia que tiene para el futuro del país, de negociarlo con gente que sabe, con las comunidades autónomas, con los sectores, y como estamos hablando de que son medidas políticas y no es más que lanzarlos, porque el gobierno se trata de lanzar, aquí hay 10.000 millones, 5.000 millones, 3.000 millones, pero después, al final, ¿qué? Si es que lo que interesa es las consecuencias que tenga ese dinero, no porque haya un dinero que te hayan regalado de Europa, lo puedes utilizar solamente de forma electoral, diciendo que lo tienes y que lo sueltas al mercado. Pues que no es así, que esto es una cosa muy importante para el futuro de este país y no se está haciendo bien, y como no se está haciendo bien en el resto de cosas, y por eso os digo que hay muchos sectores que lo están pasando fatal. Víctor, tú que eres especialista en presupuestos y un poco la voz cantante en presupuestos del Partido Popular en el Congreso, ¿cómo ves la elaboración de los presupuestos del año 2023, que tendrán que empezar a prepararse casi de manera inmediata en el Congreso? Por parte del gobierno me refiero. Bueno, pues si recuerdas en el último programa y recuerdan nuestros espectadores, antes del verano, antes del mes de agosto, con Juan Bravo ya comentamos lo que para mí es la principal característica de los presupuestos, y es que nacen muertos, que son mentirosos, son tramposos. Habla de un techo de gasto que han aumentado artificialmente en base a no sabemos qué fondos europeos, porque no lo sabemos, porque no tenemos ningún tipo de desglose, pero sí sabemos algo claro, y es que no incluye partidas que ya sabemos que se está comprometiendo el gobierno a incluir, como por ejemplo la subida de pensiones a los pensionistas de este país, en torno a 8 o 9 puntos, no sabemos cuánto será finalmente, pero pensad que cada punto son 1.300, 1.400 euros, estamos hablando de 14, 15.000 millones de euros, que no incluye ese incremento de techo de gastos, incremento de gasto no financiero. Van a ser unos presupuestos complicados de tragar, porque al igual que los 2 o 3 anteriores han sido unos presupuestos que eran tramposos, que eran mentirosos, estos van a tener un tufo electoralista que no va a haber quien los aguante, quien los soporte. O sea, si nosotros ya hace 2 años
para los que nos estén viendo y lo recuerdan, oye, el Grupo Popular nos ¿Serán dedicamos... los presupuestos, Víctor, adjudicados a subasta según la conveniencia del gobierno con sus socios independentistas catalanes, vascos, Bildu y compañía? Bueno, yo siempre digo que cuando las cuentas lleguen al Congreso es porque ellos ya tienen claro que esa subasta ha acabado. Por lo menos la parte importante de la subasta. Le quedarán las pequeñas subastitas para las enmiendas parciales y con el PDCAT, sumar a lo mejor de 167 votos a 165, que es lo que a los españoles nos suele venir costando cada año con este gobierno en torno a 400, 500 millones de euros. Pero las concesiones a Bildu, las concesiones al PNV, estas ya van a venir cuando el texto entre en ponencia, cuando aparece en ponencia ya dentro de la comisión. Eso ya está, y Miguel Ángel está conmigo habitualmente en esa fase. Ahí ya el presupuesto está más que visto para sentencia. Lo que decía, intentaba acabar mi razonamiento, Eugenio, es que en casa se acordarán, oye, hace 2 años el Grupo Popular criticaba, en los presupuestos decían que España iba a crecer el 9,8%, hace 2 años, creció, si no me corregí, 5,5, me parece que fue, 5,5, ¿no? En los de este año, el 7,5%, ¿cuánto vamos a crecer? 4 en el mejor de los casos, 3 y algo. Claro, pero a toro pasado, ¿sabes? Pero es que era nuestro argumento principal, nuestro argumento fuerte. Oye, estos presupuestos están basados en un cuadro macro que no hay quien se lo crea. Y como no hay quien se crea el esqueleto de los presupuestos, el resto sobra, porque están mal calculados, están mal diseñados. Bueno, pues en esto no va a ser ni eso. O sea, yo lo que preveo son unos presupuestos totalmente electoralistas. Estamos viendo ya, y lo comentabais vosotros ahora, a la ministra de Empleo, cómo está ya con el salario mínimo, cómo está con sus historias. Cómo Podemos va a intentar colar todos y cada uno de sus temas en los presupuestos. Y no va a renunciar como los 2 años anteriores. Este año los va a colar en los presupuestos. Cómo el gobierno va a querer colar lo suyo, se va a querer guardar, como decía Luis, su dinerito, su hucha, para cuando llegue el mes de junio, mes de mayo, salir como el gobierno de la gente, que es la ruta que va a hacer Sánchez con los ciudadanos, que decía antes que no creo que sea con el partido, porque sería una mesa camilla y querrá hacerlo en algún sitio más grande. En ese gobierno de la gente, pues supongo que querrá darle esas migajas, ¿acordáis en el 19, cuando aquellos decretos electoralistas? Vamos hacia eso. Como vamos hacia eso, los presupuestos van a ser electoralistas como nunca, como ninguno de los que hemos conocido. Prepararos. Pero como contrapartida, Luis, de alguna manera esos presupuestos generales del Estado no se pueden contraponer con actuaciones por parte, por ejemplo, de Juan Bravo o las comunidades autónomas que manda y dirigen el PP, como ayer, como el pasado miércoles, por ejemplo, reclamaba el presidente de Andalucía la necesidad de invertir en planes antisequía, o en Castilla y León o en Galicia, de tal manera que desde el punto de vista de la financiación autonómica y otras necesidades que tienen las regiones se pudiera parar los pies a la cantidad de burradas que está haciendo el gobierno. Hombre, yo creo que eso ya lo viene haciendo. Las autonomías gobernadas por el PP, lo cierto es que se las ve preocupadas realmente por la economía y, por tanto, en lugar de una burda política subvencional, claro que hay que conceder subvenciones, pero este gobierno está en la burda política subvencional, que además la mayoría de las veces no llega a la gente, ni a las empresas, ni a los destinatarios. Pues las autonomías en las que está gobernando el PP sí que se está demostrando que están intentando preparar en la medida de lo posible sus competencias a la economía para lo que viene. Ejemplos: se está deflactando la parte del IRPF, ¿no?, en las autonomías que gobierna el PP en la medida de lo posible. Ejemplo, las autonomías donde gobierna el PP, Andalucía entre ellas, está además intentando simplificar administrativamente, simplificar la burocracia para mejorar y permitir la actividad económica. Ejemplo, en temas de energía, pues también en el ámbito competencial se están explorando posibilidades y tal, pero claro, aquí lo que hace falta es que el gobierno central, primero, que deje hacer, que facilite, en lugar de hacerle oposición a las comunidades autónomas del PP, y luego, sobre todo, que se pongan los mandos, porque lo decía muy bien Víctor, es que estos presupuestos, ten en cuenta, Eugenio y todos nuestros oyentes, que estos van a ser los últimos presupuestos de este gobierno de verdad. Porque claro, el año que viene ten en cuenta que por estas fechas están en modo electoral totalmente, quién sabe si ya preparando la disolución de las Cortes, con lo cual no se van a aprobar los presupuestos del año que viene, se van a prorrogar al menos los que se aprueben este año. Entonces, con todas las concesiones que ya te ha dicho Víctor, efectivamente, todas las que vienen a los nacionalistas, independentistas, separatistas, postterroristas, toda
toda la caterva de gente que ya lo definió en su día muy bien, ya lo definieron algunos socialistas, ¿no? Como el gobierno Frankenstein, pues todo eso ya viene de por sí. ¿Qué va a venir este año? Lo que te han dicho también, van a venir esas concesiones aparentes, sobre todo a Podemos, sobre la base de un presupuesto irreal que va a estar totalmente inflado. ¿Qué van a utilizar para inflar el presupuesto? Primero, van a dar un dato falso de crecimiento, que es lo que siempre se dice. A lo mejor, depende de la vergüenza que tengan, pues 2-3 puntos, no mucho más, pero 2 puntillos, 1,5 2 puntos, eso sobre el presupuesto nacional es mucho, ¿eh? Te van a meter. ¿Qué te van a meter también? Van a cargar en los presupuestos los fondos europeos. A pesar de que hay una absoluta incompetencia para ejecutarlos, te van a meter en los presupuestos los fondos europeos. ¿Y qué va a pasar? Que con esos presupuestos este gobierno lo que va a hacer es políticas electoralistas y a veces ni siquiera políticas electoralistas, simplemente anuncios. Porque, y te lo digo, había aquí primer fin de semana de septiembre y todos lo sabemos, el tema de los presupuestos es su ejecución. Probablemente se estén engañando ya entre ellos. Es decir, las partidas que meta Podemos, te digo yo que muchas de ellas no se van a ejecutar el año que viene. Llegará un punto... Como esa famosa partida de 20.000 millones de euros que quería la ministra de Igualdad, ¿no? Pues por ejemplo, es que va a llegar un momento cuando tengan que escenificar el divorcio de la coalición, pues va a llegar un momento en que ya pues esto reventará y veremos sobre todo que muchas de esas partidas, y también a los socios que ahora Luis, como la inversión en defensa, yo no creo... Por ejemplo, como en defensa, yo por eso creo que es muy interesante, y con esto acabo, el debate que parece ser que ha aceptado, veremos a ver, ¿no? Por cierto, de una manera bastante maleducada, ¿no? Con Feijóo Sánchez en el Senado. Yo creo que va a ser muy interesante ese debate, porque Sánchez los debates y esto los aprovecha para hacer anuncios y desviar la atención. Entonces yo creo que en este primer debate que va a tener con Feijóo, lo que va a hacer van a ser esos anuncios populistas del próximo año. Y yo creo además, Víctor, que más o menos puedes compartir el razonamiento. Tú que tienes más experiencia en esa Cámara, vamos, en las Cortes Generales, yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? Miguel Ángel, de alguna forma, si hay algún termómetro que evalúa la capacidad de inversión o lo atractivo que puede ser un país desde el punto de vista de la inversión, es el mercado de valores o el mercado bursátil. En el caso de España, hasta el pasado jueves, hay que recordar que este programa lo solemos grabar los jueves a la tarde, llevábamos 14 días bajando la bolsa sin parar. ¿Esto no es grave y significativo de que España está siendo olvidada por los capitales extranjeros y de alguna otra manera que el IBEX está débil, lo cual indica que de cara a un futuro, tanto en este último trimestre como en el próximo, estemos casi abocados a una recesión económica en España? Hay que decir que la recesión económica son dos trimestres con crecimiento negativo del Producto Interior Bruto. ¿Estamos abocados a eso de aquí a marzo, Miguel Ángel? Pues mira, es posible. Hoy sacaba AIREF una previsión adelantada del PIB del tercer trimestre y ya estamos en negativo. No tiene todos los indicadores y ya lo dicen ellos, que es una previsión un poco con todos los datos, pero ya estaban hablando, había una caída de 0,6 sobre la anterior previsión. Es decir, este trimestre entraríamos ya en negativo y hablaba ya de un 2,8 de crecimiento interanual, con lo cual el último trimestre no creo que sea mejor, con lo cual esos objetivos de poder cerrar el año en un 4 o un 5% son absolutamente impensables. Pero es que es lógico, no solo la situación española que se agrava por la situación mundial. Hay que recordar que hace unos días también el FMI exigió a los bancos centrales mucha agresividad para frenar la inflación, sabiendo ya que eso va a tener posiblemente la semana que viene habrá subida de tipos, ¿no? En Europa, por el Banco Central Europeo. Sabiendo que además va a tener consecuencias en la recesión y en el desempleo. Es decir, a pesar de eso, presionan porque la inflación, ya lo hemos analizado aquí en múltiples ocasiones, es un problema gravísimo para una economía, ¿no? Y ¿cómo no va a pasarlo? Yo creo que la bajada esta de la bolsa, yo creo que no había ocurrido, creo que en la historia de la bolsa española, Tantos días los 14 seguidos días de caída. seguidos bajando, no, nunca. Creo que nunca. Creo que es la primera vez que ocurre en la bolsa española, Pero claro,
la OCDE el otro día nos acaba un informe diciendo que España, Grecia y los países bálticos lideran el índice de miseria de la zona euro, claro. Si es que los datos son terribles de lo que está ocurriendo aquí, a pesar de que debemos recordar que la ministra Calviño dijo que la guerra de Ucrania o la invasión de Ucrania no iba a afectar prácticamente nada. ¿Esto cómo significa? Sí, ahora la culpa es todo de Putin y de la guerra, pero después ellos mismos decían que no iba a tener prácticamente ninguna influencia o iba a ser exactamente poco significativa, exactamente esa es la palabra exacta que dijo la ministra Calviño, pero la realidad es otra, Cuando no se hacen las cosas, cuando no se está, lo que os comentaba al principio, hay que hacer un plan desde hacía meses, desde el año pasado, que ya se lo pedimos, que ya sabíamos que la inflación iba a ser un problema para este país, un plan para intentar frenarla y para intentar contenerla. No se ha hecho nada y así estamos. Oye, pero es que yo creo que... Víctor, solo por complementar lo que vas a hablar con lo que estaba diciendo Miguel Ángel. Sí. ¿Prevés una inflación larga o corta de un año, como se dice, una inflación prolongada en un bianual o trianual, tal y como están las cosas? Es que va a depender también de la situación geopolítica internacional un poco. Lo que no se puede, y a lo que yo iba, es... oye, este gobierno tiene un problema endémico y es que no afronta nunca los problemas, nunca. Nadie Calviño, como le dice nuestro compañero José Vicente, es que no afronta nunca un problema. Joder, que la economía española necesita rectores que afronten los problemas de cara. Señora ministra, empieza a subir la inflación, acaba el año en el 6,5%, el año pasado. Hay un problema de inflación y ella hasta en 3 ocasiones dijo que era un problema temporal, que era un problema coyuntural, que era un problema que cesaría rápidamente. Oiga, si usted se pone a trabajar un año antes en medidas contracíclicas, en medidas que solucionen los problemas que todos estamos viendo que pueden venir por delante, seguramente cuando llegue el problema esté más preparado para afrontarlo. Pues no se hace. Como eso, pues con la pandemia, con 200.000 problemas que se han ido dando durante estos 4 años de sanchismo, que yo creo que no son capaces de mirar con visión estratégica los problemas. Como decía antes Miguel Ángel, todo es elecciones y a partir de ahora más, todo lo que hay es visión electoralista. No voy a decir que tengo un problema con la inflación porque me puede restar votos en las elecciones tal que tengo dentro de 2 meses y como no puedo decir la verdad y le miento a los españoles, tampoco puedo tomar las decisiones que tengo que tomar para cuando llegue el momento. Yo creo que este es un problema que los libros de historia analizarán de estos 4 años porque no se ha afrontado. Es verdad que debe ir en el ADN socialista porque le pasó a Solbes, a Elena Salgado, en fin, le pasó a todos ellos. Y Solbes después en sus memorias hizo actos de contrición, claro, cuando nos costó una ruina a todos los españoles y a los bancos en fin, no recordaremos. Pero es un mal endémico, o sea, los problemas hay que afrontarlos. En política y en economía más todavía hay que afrontarlos de frente. Y cuando los indicadores te empiezan a caer, como dice Miguel Ángel, el indicador del AIREF de esta semana, joder, este indicador es demasiado concluyente. Aunque sea un indicador avanzado que está en base a datos móviles que todavía pueden moverse y no sea un menos 0,1 y sea un 0,3, me da lo mismo. Es que el efecto en la economía es prácticamente el mismo. Vamos a analizar los datos y vamos a tomar decisiones con tiempo, que es lo que Juan Bravo hará cuando dirija la economía de este país, porque los que lo conocemos sabemos que no solo los gobiernos anteriores del PP lo han hecho así, sino que él mismo en Andalucía lo ha hecho así cuando ha tenido la oportunidad. Ha mirado los problemas y los ha intentado solucionar con tiempo y con visión de los mismos. Esto, Luis, de alguna manera se puede decir que todo esto la gente lo ve con asombro, pero está asustada desde el punto de vista de que va al mercado, los precios suben, le sube la factura de la luz, no ve soluciones. Y incluso está dando lugar a que se pierda la credibilidad en la economía y en los políticos. ¿Qué se les puede decir? Porque a mí mucha gente me riñe los domingos por la mañana, allí cuando repartimos el programa en Twitter, me riñe y me dice, mira Eugenio, me gusta mucho el programa, pero me amarga el domingo por la mañana y lo veré a la noche o mañana porque me revuelve las tripas la realidad de la economía, ¿no? Pues hombre, ojalá pudiéramos aquí todos nosotros dar mejores noticias y perspectivas, pero
Es que la realidad que tenemos con este gobierno es muy tozuda. Cualquier gobierno de un país serio europeo en este contexto habría llamado al líder de la oposición y habrían pactado una serie de medidas para hacer frente a esta situación que tenemos tan mala y tan negativa, donde tenemos todos los indicadores en contra. Pero es que están todos los indicadores en contra. La economía, primero viene la macro y luego viene la micro, la economía real, pero la verdad es que la situación no parece en absoluto halagüeña. ¿Qué es lo que va a pasar los próximos meses? Bueno, pues ya lo hemos ido comentando aquí. Los indicadores irán empeorando. ¿Qué hará el gobierno? Pues es un gobierno que lo único que sabe hacer es gastar. Encima gasta mal, pero lo único que sabe hacer un poquito es gastar. Entonces, esa es la razón por la que se niegan a realizar una auténtica deflactación del IRPF, que sería una buena medida para limitar un poquito la inflación junto con otras medidas. Podría, por ejemplo, llevar a cabo una reforma importante de la administración pública. Tampoco lo va a hacer porque es incapaz y porque no quiere ahora, como está en fase preelectoral, no quiere ahora pisar ninguna posible mina que tenga ahí, porque encima, como han tirado tanto de los sindicatos de todo tipo, pues cualquiera ve a este gobierno metiéndose en eso, ¿no? Y luego, pues esos dos mini gobiernos que tienen, el rojo y el morado, que también últimamente están haciendo competencia y donde ha aparecido una tercera vía, que lo ha comentado antes Miguel Ángel, ¿no? La vía de Yolanda Díaz. Pues eso no va a ser en absoluto positivo. O sea, desgraciadamente, no quiero decirlo así, pero es que cuesta trabajo imaginar un contexto peor, porque tú puedes tener a la economía en contra, pero si tienes un buen gobierno, si tienes un gobierno capaz de llegar a acuerdos con la oposición en este caso, que es absolutamente necesario, pues lo puedes capear. Esto está pasando en otros países. Si tú tienes un mal gobierno, pero tienes más o menos la economía que, en fin, que es lo que suele pasar cuando los socialistas empiezan a gobernar, que la economía se la deja a los gobiernos del PP encauzada, arreglada, y ya, entonces, bueno, ahí, bueno, pues lo que decimos siempre, pues más o menos. Pues claro, cuando llevan ya un tiempo, cuando son incapaces de hacer frente a los problemas, además, eso se le ve a este presidente. Cada vez está más incómodo en política nacional, cada vez se le ve más viajando, cada vez se le ve más fuera, cada vez se le ve más con Ha hecho un políticas. viaje cada 11 días con su Falcon. Efectivamente, cada vez se le ve más con estos anuncios que pretenden ser golpes de efecto y tal, y que me imagino pues que su círculo pues le está aplaudiendo las gracias y tal. Pero es que así no se puede gobernar un país en absoluto. Y luego encima, ya descendiendo al tema personal, descalificando al líder del principal partido de la oposición. Con lo cual es que es difícil encontrar un aspecto positivo de este gobierno. Quizá lo único positivo que hay para nuestros oyentes es que cada vez queda menos. Hoy queda un día menos para que acabe este gobierno. Eso yo creo que es quizá lo único positivo que, desgraciadamente, Eugenio, te puedo decir. Luis, bueno, Miguel Ángel, la gente está muy esperanzada con ese famoso debate que va a haber en el Senado el próximo martes. La gente tiene ganas de ver ese enfrentamiento entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. ¿Servirá para algo o nos meterá el presidente del gobierno otra larga cambiada con sus historias y de alguna forma ese anuncio de debate ha sido simplemente para intentar poner en mal lugar al líder de la oposición? Lo vas a botear con algún anuncio de estos que haga, ya verás. Es lo que hace este hombre. Sí, pero da igual, yo creo, primero porque cuando mientes tantas veces y cuando ya se te ha visto el plumero tantas veces, que no tienes ninguna credibilidad y el presidente del gobierno no la tiene. Entonces debemos resignarnos hasta que acabe la legislatura. Pero desde ese aspecto de alternativa, y a este comportamiento, ahora te lo iba a decir, Eugenio. Ahora te lo iba a decir, que no me has dejado acabar. Pero claro, a pesar de eso, os lo decía al principio, yo creo que tenemos que tener esperanza porque se está construyendo un proyecto muy interesante, con mucho futuro para este país, y además estamos viendo que la gente lo está viendo y lo está valorando. Lo vemos cada día que sale una nueva encuesta, la previsión de subida de escaños en el Congreso para las siguientes elecciones generales. Es decir, yo creo que la gente está viendo la realidad de los dos partidos fundamentales, del Partido Popular y del Partido Socialista, y a la gente le está gustando lo que nosotros estamos ofreciendo. Nosotros piensa que seguimos haciendo
propuestas, a pesar de los insultos, a pesar de todo el ataque continuo del gobierno al principal partido de la oposición y especialmente a su presidente. Seguimos haciendo propuestas. Ayer y hoy, con el tema de la vuelta al cole, las ayudas a la gente, a las guarderías, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros seguiremos haciendo propuestas de una manera tranquila, seguiremos echando una mano en todo lo que podamos a este gobierno, porque al final lo que estamos es ayudando a nuestro país. Al final, si se impone ahora esta bajada del IVA del gas, pues es gracias a que el Partido Popular ya lo propuso hace unos meses y al final no le ha quedado más remedio al gobierno que hacerlo, porque se le saltan las costuras y al final tiene que hacer algunas cosas de las que proponemos. Y entonces, por mucho que diga, es igual. Ya os digo que el presidente no tiene ya ninguna credibilidad y nosotros, si seguimos en nuestra línea, en la que es preparando un proyecto para el futuro, la gente va a estar contenta, nos va a apoyar y al menos también además va a tener una esperanza de que esto pueda cambiar. Ani, pero ¿qué país vamos a recibir de nuevo? ¿Qué país? Sí. ¿Qué país? Yo no sé si... Como siempre. Incluso siempre el Partido Popular recoge las miserias de otros y tiene que levantarla para volver a caer cuando el país está bien, ¿no? ¿Alguna vez el Partido Popular va a poder gobernar y desarrollar su política económica con una economía creciendo, con una economía con un impulso de 7, 8, 9 años y poder tener una visión estratégica y poder solucionar los problemas con esa visión estratégica? Es que siempre recibimos España al borde o de quedarnos fuera del euro o de quedarnos como en el 2012 intervenidos por los hombres de negro, o ahora que no sé cómo nos vamos a... O sea, ahora con una ruptura social total porque las calles están rotas y con los españoles sin poder llegar a fin de mes, que es lo peor que te puede pasar en una crisis, porque la otra crisis la gente estaba en su... hubo una crisis de desempleo y sabíamos que cuando se solucionara la crisis de desempleo poco a poco se iba a solucionar el resto de los problemas de los españoles, pero es que ahora los españoles tienen trabajo. Si el problema es que no llegan a fin de mes, o sea, el problema es que no llegan a fin de mes con el trabajo que tienen. La solución es muchísimo más complicada para el gobierno que venga que las soluciones que hemos tenido que dar de aquí para atrás. Yo, perdóname que me enfade con esto, pero ¿alguna vez el Partido Popular va a poder recibir este país creciendo? La segunda legislatura. Sí, rápido porque estamos a punto de acabar ya, Luis. No, decía que la segunda legislatura que gobiernes. Y la primera tiene que ser una legislatura de arreglo y solamente en la segunda es posible hacer eso. Pero Pani y yo que estamos para terminar, porque andamos ya justicos de tiempo. ¿Me puede repetir ese poema que dio en la Comisión de Transportes? Porque yo creo que es un poema que puede venir muy, muy al punto para la situación en la que estamos. Bueno, lo contextualizo. Estaba hablando con la ministra de Transportes, defendiendo a los extremeños, diciéndole que no se cachondeara de los extremeños como se cachondean, con el tren y con todo. Les decía que nos respeten porque somos de estirpe de emprendedores. En Extremadura salieron los principales descubridores de las principales zonas de América, etc. Y el poema de Luis Chamizo dice: porque semos asina, semos pardo, del color de la tierra, los nietos de los machos que otros días triunfaron en América. Yo creo que es muy significativo para ver cómo actúa este gobierno, que entre otras cosas se dedica a despreciar una tierra como Extremadura diciendo que lleva un ave a 89 kilómetros por hora, utiliza a su majestad el rey para eso, y luego encima pide perdón al día siguiente porque ha habido un fallo técnico. Pero ¿es la señora Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Víctor Pérez? Pues yo por el apellido, a veces ayer escuchándola pensaba que era hermana del presidente, porque nos trató con el mismo desprecio, los mismos insultos, la misma altanería que nos podría haber tratado el presidente del gobierno. Así que preguntamos 2 o 3 veces para asegurarnos que era ella. Don Miguel Ángel Paniagua, disfrute de las últimas horas de las fiestas de Palencia, de esa magnífica ciudad, que pronto hablaremos en otros programas de ella y de ti como personaje importante de la ciudad. Y Luis, a ti te queda poquito, dentro de poco al bocho, a pasar frío y lluvia. Así que a disfrutar de Málaga, ¿no? Lo sabemos. Sí, me queda nada. Gracias por todo y hasta la próxima semana en este primer programa de esta tercera temporada de Café de Economía.